Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Nuestro texto para la meditación del día de hoy está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19, y dice así la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. La oración es un fruto de fe de un cristiano. Y hoy sería bueno pensar en nuestra vida de santificación, cómo está nuestra vida de oración. ¿Cuándo es el momento que usted y yo más oramos? Y pienso que la mayoría, o al menos hablando por Elkin, lo hacemos cuando necesitamos algo de Dios, o cuando estamos en dificultades y tenemos algo pendiente o rápido de solucionar, o cuando tal vez vemos nuestra vida o salud afectada por ciertas cosas. Podríamos dar innumerables causas por las cuales podríamos decir nosotros: es cuando más he orado. Y hoy no es solo de nosotros, los creyentes. Aún el mundo también se acuerda de Dios, más que todo en sus dificultades, en sus problemas, cuando se ven confrontados con desastres naturales o con enfermedades en su vida. Y podríamos pensar en años atrás, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Mucha gente, por temor a lo que iba a suceder, acudieron masivamente a las iglesias. Veíamos en las noticias cómo las iglesias eran llenas, y podríamos poner tal vez cientos de ejemplos en nuestras vidas. Tal vez cuando tenemos un familiar enfermo, o cuando dificultades graves en la vida, es cuando más doblamos rodilla. Pero somos cristianos, y nuestra vida de oración es una vida muy débil. Y es porque descuidamos nuestra vida de santificación. Es porque muchas veces queremos más las cosas del mundo que las mismas cosas de Dios. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que es malo no orar por estas cosas? Y la respuesta es sí, es pecado. Desde el punto que solamente acudimos a Dios en los momentos de necesidad. Pero es malo persistir en la oración y pedir a Dios que lo que necesitamos, y la respuesta es no. Pues de ninguna manera, porque Dios nos ha mandado a vivir una vida de constante oración. Pues la oración es el medio por el cual Dios nos ha dado para presentar nuestras peticiones a Él. El texto de hoy se describe la oración sacerdotal, cómo Jesús oró
por todas las personas del mundo. Allí no quedó excluido nadie, pero también debemos de aprender de Jesús que como Él, aun siendo Dios, persistió en una vida de oración. Y Dios nos dice en Efesios 6:18, orad en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. O sea que desde el punto de vista, la oración debe ser el fruto de la fe de un cristiano. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida de oración? Pensemos por un momento. En su naturaleza humana, Jesús nos enseñó siempre a orar, no importando la situación en que Él estuviera. Y hoy usted y yo siempre debemos confiar que cuando oramos a Dios, la respuesta será conforme a su voluntad, ya que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y como les dije, tal vez nosotros tenemos momentos en que doblamos mucha rodilla, porque tenemos necesidades eminentes ya, y es cuando más nos acordamos de Dios. O tal vez en los momentos de angustia. Creo que todos nosotros hemos vivido momentos de angustia, pero no como el que vivió Jesús. La misma palabra de Dios nos muestra que aún en los momentos de dificultad debemos conservar la serenidad para orar a Dios y clamar por nuestras necesidades. Cuando Jesús estaba pasando por momentos difíciles, sacó tiempo para orar a Dios. En Lucas, capítulo 22, versículos 39 y siguiente dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó a una distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró, diciendo: Padre, si quiere pasas de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús también oró intensamente en ese momento de angustia. O sea que no es pecado nosotros suplicar en esos momentos de angustia con nuestras oraciones. Pero dice que su sudor era como gotas de sangre. Dice la ciencia que hay un momento de angustia y de tristeza tan grande que puede llegar a sentir un ser humano que es posible que su sangre transfiera por los poros. ¿Cómo hemos andado nosotros en los momentos de angustia? Jesús es un ejemplo para nosotros, pero muchas veces más bien nos hemos enojado con Dios porque nos suceden estas cosas en la vida. Oramos tal vez dando órdenes a Dios, mostrando lo que queremos, pero Jesús, a pesar de su angustia, también dijo: Señor, hágase tu voluntad. También oró para tomar decisiones, y tal vez nosotros somos lo contrario de Jesús. Tomamos las decisiones y cuando vemos que no nos sale como pensábamos, oramos. Otra forma que Dios quiere que nosotros entendamos de la oración de Jesús, como Él, siendo Dios, siempre tenía claro que el Padre lo escuchaba, y en sus decisiones siempre oró a Dios para tomar. Y por eso pregunto: ¿cómo es nuestra oración en nuestra vida de santificación? En todos nuestros planes y en todas nuestras decisiones, ¿estamos poniendo a Dios sobre todas estas cosas? En Juan, capítulo 11, versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Estaba al frente de la tumba de Lázaro, iba a dar la orden a Lázaro para que saliera. Como Dios, Él podía haberlo hecho tranquilamente,
Pero Jesús, en su estado de hombre, nos está enseñando lo interesante que es la oración en la vida de un creyente. También lo vemos en Mateo 14, 19. Dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y a la multitud. Mire, Jesús, siendo Dios, vivió constantemente en una vida de oración. Por eso, el versículo que leímos ahora en Efesios 6:18 debe ser una guía para nosotros, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero la verdad es que no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. ¿Por qué? Primero, porque creemos que podemos orar a Dios y recibir respuestas de Él cuando estamos practicando pecados. El no arrepentimiento de nuestros pecados hace que nuestras oraciones no sean escuchadas por Dios. En Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho de ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestras lenguas. Hay una forma en que nos acercamos a Dios que no es correcta, y no esperemos que las oraciones nuestras sean escuchadas cuando todavía estamos practicando pecados. Por más que oremos, nuestras oraciones no serán escuchadas por nuestra persistencia en el pecado. Lo segundo es que muchas veces oramos persistentemente no por lo espiritual, sino por lo material. Y aquí nuevamente pecamos contra Dios, porque, como les dije, tal vez muchos de nosotros doblamos rodilla cuando tenemos necesidades acá en este mundo, y nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo que oramos cada segundo. Pero pecamos porque no estamos creyendo a Dios. Pecamos contra el tercer mandamiento al no creer en su palabra, que nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas serán añadidas. Una vez más, ¿cómo está mi vida de santificación? ¿Cómo está mi oración? ¿Persistiendo en las cosas de este mundo o persistiendo en mi oración en las cosas espirituales? Y una vez más, no es pecado pedir a Dios las cosas de este mundo. El pecado es cuando dejamos que las cosas de este mundo nos roben las bendiciones espirituales de Dios. Y en este sentido, nosotros somos iguales a Judas. Nos interesan más las cosas materiales que las espirituales. El mismo Judas, después de haber andado con Jesús, conocer a Jesús, prefirió el dinero que a su Salvador. Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Ciertamente nosotros somos como Judas. Cuando oramos más por nuestras necesidades materiales o por las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. El mismo Jesús nos dijo que nuestro tesoro debía estar ¿dónde? En el cielo.
Si podemos decir, la oración es un tesoro grande que Dios nos ha dado porque es la forma por la cual nosotros nos comunicamos con Él para presentarle nuestras necesidades. No es un medio de gracia. Judas se desvió del camino del Señor por el amor a las cosas de este mundo. Y aquí es donde viene la advertencia para usted y para mí. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es aquí donde entraba a decirles ahora. Muchas de las personas dicen ser cristianos y no estamos diciendo que no lo son, pero verdaderamente es para mí más importante lo espiritual o lo material. Judas tuvo a todo. Es más, podemos decir que fue una gran ventaja entre la suya y la mía de tener a Jesús en presencia andando con Él físicamente. Y aún así permitió que el diablo lo engañase. ¿Por qué? Porque se preocupó más por las cosas de este mundo, por las riquezas materiales, que por la verdadera riqueza, que no perece, la riqueza espiritual. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, merecemos el mismo castigo de Judas, el castigo eterno del infierno. Pero hay otra peor todavía. ¿Qué tal cuando nos enojamos por Dios porque le pedimos prosperidad económica y en vez de prosperar echamos más para atrás? Y esto es porque no sabemos pedir. Porque sí, es cierto que Dios quiere que presentemos todas nuestras peticiones en oración y súplica a Él, pero muchas veces pedimos más en la carne que en el espíritu. Y Santiago 4, versículo 3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. ¿No nos ha pasado muchas veces que oramos a Dios y pedimos, y cuando no tenemos lo que queremos, nos enojamos con Dios o no aceptamos su voluntad? Y por todo esto merecemos el castigo eterno del infierno. El versículo 14, 15, 16 y 17 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Hoy Dios quiere que en nuestra vida de oración siempre tengamos presente lo siguiente. Primero, ¿cómo nos acercamos al trono de gracia de Dios? Jesús, en su carne siendo el sumo Hijo de Dios, se refirió a Dios como Padre. Y hoy Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos a su trono, como dice la primera oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está por encima de nosotros y por encima de todas las cosas. Él es santo, nosotros somos pecadores. Acerquémonos con reverencia y respeto. Segundo, reconocer que nuestros pecados y la falta de arrepentimiento son un estorbo en nuestras oraciones. Tercero, pedir conforme a la voluntad de Dios. Jesús fue claro cuando dijo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has guardado en tu nombre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Jesús pidió no para que Dios nos llenara
de bendiciones materiales. Pidió para que nos guardara bajo su gracia. Y es por esa oración que Jesús dijo que usted y yo hoy estamos aquí. Es por esa oración que Jesús dijo que nosotros, los que hemos sido llevados a la fe, caminamos bajo la gracia de Dios. Pero no solo lo vamos a hacer por nosotros, porque muchas veces nosotros oramos solamente por nuestras necesidades, aún conociendo las necesidades de las demás personas. Pero una vez Dios nos habla a través de Pablo en Filipenses 1:3 y nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros. ¿Cómo está nuestra oración? Nos presentamos delante de Dios y presentamos los nuestros y nos olvidamos de que hay hermanos, familiares y amigos que también están pasando por necesidades, que también tienen dificultades, porque segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le decía: vea, doy gracias a Dios por usted, porque en mis oraciones está que Dios siempre los guarde a usted bajo su gracia. No sé cuántos de nosotros oramos todos los días por nuestros hermanos en la fe, para que Dios, aparte de nosotros el maligno, para que nos guarde del mundo. Jesús oró para que seamos guardados de las cosas del mundo. El mundo nos va a aborrecer. Tal vez para muchos somos locos. Tal vez para muchos es más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero nosotros estamos dentro de la oración de Jesús para que permanezcamos bajo su gracia. Y Pablo nos dice que así como él se acordaba de Timoteo, él quiere que nosotros en nuestras oraciones siempre incluyamos a todos nuestros hermanos en la fe, porque en todas las iglesias, todos los seres humanos, aún nosotros como creyentes, no estamos exentos del efecto del pecado. Hay pastores que están pasando necesidades, familias de pastores que tienen dificultades grandes, familias de hermanos de la iglesia que tienen necesidades grandes, y que tenemos que orar a Dios para que los mantenga firme en ese camino, que esas pruebas y dificultades no vaya a convertir el maligno en una piedra de tropiezo para apartarse del Señor. Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Una de nuestras principales oraciones todos los días, antes de poner las cosas materiales, que no es malo pedirlo, es darle gracias a Dios por la fe que nos has dado. Mateo 5:44 nos da otro ejemplo de oración, ya para terminar, y es que nosotros no oramos por nuestros enemigos. Tristemente es la verdad. Sentimos rabia y tal vez si oramos lo hacemos de labios hacia afuera, pero una vez más, dentro de nuestras oraciones hay que orar por aquellos que nos han hecho mal. Y quisiera que en estos momentos pensaras: ¿cuál es la persona que te ha hecho el mayor mal en tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Porque Jesús dijo claramente en Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que les maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Otra persona más en nuestras oraciones, es una lista grande, y tal vez nuestras oraciones son muy rápidas, porque los afanes del mundo cada día nos quitan más el tiempo de Dios y las cosas de Dios. Otra cosa por la que Dios quiere que oremos y que tal vez muy pocos hacemos es
por todas las personas que están en eminencia. ¿Cuántas veces hemos orado por los dirigentes de nuestro país? ¿Cuántas veces? Y es cierto que pueden haber cosas que no estemos de acuerdo, pero el que está llamado a juzgar es Dios. Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Y 1 Timoteo capítulo 2 nos dice, exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy, sabiendo esto de Dios, teniendo como ejemplo la oración sacerdotal de Jesús, que no excluyó a nadie del mundo, ni en su oración, ni en su redención, pero oró enfáticamente para que Dios guardara a sus discípulos en el camino de gracia. Hoy usted y yo vamos a creer ese consejo de Dios, y por eso 1 Tesalonicenses 5:15 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre ser benignos los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Las oraciones del creyente siempre serán respondidas a Dios, de parte de Dios, y daremos gracias porque siempre su voluntad es la mejor para nosotros. Que Dios nos ayude a que en nuestra vida de santificación la oración, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos, por aquellos que no han sido llevados a la fe, por las autoridades de nuestro país, por nuestros pastores, por nuestros líderes y por todas aquellas personas en el mundo, podamos cada día seguir orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a orar, que nos ayude a presentar nuestras oraciones con la confianza de que Él siempre va a responder, confiando que su respuesta será la mejor para nosotros. Jesús oró en el monte Getsemaní, angustiado y triste, pero pudo decir, Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Pero lo dijo de corazón, no de labios hacia afuera. Hoy Dios quiere que también nosotros podamos decir con la certeza de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, cuando oramos decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, a pesar de que muchas respuestas no sean lo que nosotros queremos. Que Dios bendiga su palabra.